masculinidades y diversidades, lo que significa ser hombre en la actualidad. Si bien es cierto, actualmente y durante las últimas 2 décadas se ha dado un movimiento importante acerca de la feminidad, pero la masculinidad pareciera que se ha quedado un poco al margen. Si bien es cierto, también la masculinidad surge como una oposición a esa feminidad o a ese feminismo que se ha dado en los últimos años. Es importante que reflexionemos acerca de ello. Nuestro programa tiene varias vertientes y va a tener varias vertientes. Una vertiente de la reflexión, una vertiente acerca de la crítica, de análisis y de los diferentes contextos que tienen que ver con la masculinidad. Hablar de masculinidad es hablar también de diversidad. Hablar de masculinidad también es hablar de complejidad. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es precisamente masculinidad y complejidad. El título del programa es Masculinidad y Diversidad, pero hoy vamos a hablar de la complejidad. Primero, cuando hablamos de masculinidad nos referimos a esa cuestión de género, de lo que nos distingue de hombre y mujer. También es importante diferenciar que cuando hablamos de hombre o mujer también nos vamos a referir a la cuestión del sexo. Sexo es lo que nos define como hombre y como mujer en respecto a la cuestión de la genitalidad. Pero hablar de masculinidad es algo más que hablar de sexo. Hablar de masculinidad es lo que la sociedad, lo que la cultura, lo que nuestros roles sociales a través del tiempo nos han asignado como roles de hombre y roles de mujer. Contextos de hombre, contextos de mujer. Obligaciones y responsabilidades de hombre, obligaciones y responsabilidades de las mujeres. Y al respecto, actualmente existe un rompimiento respecto a los paradigmas que en los últimos años nos han caracterizado a los hombres. Si bien es cierto, el rol preponderante del hombre en los últimos 2 siglos ha sido el de ser un hombre, el hombre proveedor, el hombre que da sustento y el hombre que da soporte y seguridad a la familia, a la casa, a los hijos, al hogar. Pero hablar de masculinidad es hablar de algo más que un rol de género. Hablar de masculinidad también es hablar de la cuestión social. Los contextos sociales en los cuales nos estamos desenvolviendo hoy en día parecieran contradecir mucho el esquema tradicional que hemos manejado durante los últimos años de la masculinidad. ¿A qué me refiero? Hoy encontramos un rompimiento importante dentro del paradigma de la construcción de la familia y de la masculinidad. El sábado pasado, el sábado 17 de enero, aquí en la ciudad de Querétaro se dio un rompimiento importante y un parteaguas dentro de la complejidad de lo que es la masculinidad. ¿A qué me refiero? Se dio por primera ocasión en la ciudad de Querétaro el matrimonio entre personas del mismo sexo, en este caso 2 hombres. Si bien es cierto, meses atrás le había antecedido el casamiento o el matrimonio de personas del mismo sexo en relación a la mujer, 2 mujeres que de manera legal contrajeron matrimonio. El sábado pasado llama la atención esta nota, y lo cual considero un rompimiento de un paradigma importante, dado que nuestra sociedad tradicional actualmente pues concibe únicamente el matrimonio entre 2 personas de diferentes sexos, es decir, la heterosexualidad. Y el tener un matrimonio con personas del mismo sexo, y en este caso hombres, y que estamos hablando directamente de lo que es la homosexualidad, es un rompimiento importante y es un planteamiento necesario dentro de esta sociedad, que urge que seamos una sociedad también más tolerante, más incluyente respecto a este tipo de fenómenos, este tipo de situaciones que se dan y que efectivamente muchas veces caemos en una polarización y una discusión a veces un tanto dicotómica respecto a lo que es el matrimonio. La construcción social de la masculinidad se ha dado a través del tiempo en diferentes aspectos, y aquí voy a entrar a una parte importante, lo que es la complejidad. ¿Por qué digo complejidad? Cuando hablo de masculinidad estoy hablando también desde un contexto social. ¿Cuál es el rol social que
actualmente se le otorga a los hombres respecto al matrimonio, respecto a la relación de pareja. Es un rol social de proveeduría, es un rol social, como ya lo mencioné anteriormente, de protección, de seguridad, de un hombre fuerte, de un hombre que se hace responsable de la familia, de un hombre que se hace responsable de sí mismo. Pero, ¿qué pasa cuando ese rol de hombre social no se cumple? ¿Qué es lo que pasa socialmente? ¿Qué pasa con esos hombres que no cumplen todas las expectativas que socialmente se le confieren a ese rol de masculinidad? Y también hablar de masculinidad también es hablar de los diferentes roles que desempeñamos los hombres en relación a cómo nos relacionamos con otros hombres. Ese grado de competitividad, ese rol de agresividad, ese rol de violencia que a veces ejercemos de hombre a hombre. Existen actualmente muchos roles dentro de este contexto social y cultural en nuestro país. Este rol social y cultural está manifestado en diferentes contextos. No es lo mismo como se relacionan los hombres de una comunidad rural, cómo se relacionan los hombres o entre hombres de una comunidad indígena, la escala de valores, la forma de interacción social, los vínculos de amistad, los vínculos de jerarquía, los vínculos de poder son diferentes. También cómo nos vinculamos los hombres y cómo se vinculan los hombres dentro de un contexto urbano. Y aquí encontramos también una gran diversidad y también una gran complejidad, porque en un contexto urbano encontramos una gran diversidad de estatus sociales o estatus social. No es lo mismo en cómo está manifestada la escala de valores de los hombres dentro de un contexto urbano, en una colonia, en un barrio, en una zona marginal, de alguna forma, a un contexto social donde hay un poder adquisitivo mayor. Los grados de competitividad entre hombres a veces se vuelven muy soeces o muy tiranos. ¿Por qué? La mayoría de los hombres compiten y competimos por querer ser el mejor. Si estamos hablando a veces de un espacio más marginal, en un barrio, en una colonia, a veces con estos sesgos de violencia, de pelea, la pinta de bardas, la forma de ingerir bebidas alcohólicas, la forma de vincularnos a través de la búsqueda de un estatus y un reconocimiento, pues se vuelve una maraña de vínculos y de interrelaciones que hace de esto un fenómeno social bastante interesante y que pocas veces nos ponemos a observar o a mirar desde una postura más crítica y reflexiva hacia dónde nos lleva todo esto. Si hablamos de un contexto cultural y social, de un poder adquisitivo más alto, ¿qué tenemos? Una competitividad por el poder, principalmente por el poder económico, por el dinero, por el poder de poseer, es decir, posesiones. Los hombres hablan en sus conversaciones, en sus discursos, de posesiones, es decir, quién tiene el carro de último modelo, quién hizo el mejor viaje, quién tiene una mayor jerarquía en su negocio, en su puesto de trabajo. Y esto evidentemente nos lleva a una competitividad a veces muy también voraz, muy agresiva, que los hombres que no cumplen con ese estándar que otros hombres marcan y que la misma sociedad marca, pues resultan ser una cuestión muy excluyente. Y de ahí parten muchos problemas. ¿Por qué digo complejidad y por qué digo diversidad? ¿Por qué? Todos estos problemas de los que estoy hablando, toda esta forma de vincularse los hombres de un contexto social y de otro, evidentemente se introducen en la relación de familia y en la relación de pareja. El hombre que no cumple el estándar social establecido de posesión, de proveer, ¿qué pasa? ¿Cómo se siente? Yo me he encontrado dentro de mi profesión es psicólogo, psicoterapeuta, y me he encontrado a muchos hombres con un grado de depresión, con un grado de tristeza y de frustración por no tener el empleo, por no tener el poder adquisitivo, por no tener los bienes que a veces la misma sociedad y las mismas relaciones sociales imponen y determinan. Y esto nos lleva a una situación muy compleja dentro de la relación de familia y dentro de la relación de pareja. Los hombres
generalmente no expresamos emociones, no expresamos sentimientos. Solemos callarnos las cosas, solemos permanecer o tratar de mostrar una figura de mucha fortaleza o de mucho poder. Seguramente los que nos están escuchando, los hombres y las mujeres, pregúntense con los hombres que están al lado, ¿cuántas veces has visto tú a esos hombres, ya sea tu papá, tu hermano, tu pareja? ¿Cuántas veces los has visto llorar? ¿Cuántas veces los has visto expresar emociones? Pocas veces quizás, o casi nunca, o nunca. Y esto es porque se nos ha educado bajo un patrón de machismo, bajo un patrón de sumisión, donde los hombres somos o debemos ser incapaces de expresar algún sesgo de debilidad, algún sesgo de delicadeza, algún sesgo de sentimientos o de emociones. Y esto, pues con el paso del tiempo, el llevarlo al interior, ¿qué nos hace? Pues bueno, nos enferma emocionalmente, nos enferma físicamente, orgánicamente, y desde luego que el no mostrar estos sentimientos y estas emociones también nos habla de una deficiente relación de pareja en la comunicación de emociones y sentimientos. Muchas veces el reclamo recurrente de las mujeres en una relación de pareja o en una familia es que nunca me dices que me amas, es que nunca me dices que me quieres. Y sí, la realidad es esa. Es porque hemos sido educados desde una condición de género, desde una condición de masculinidad y a veces desde una condición machista, a no expresar emociones, a no expresar sentimientos. Y esto evidentemente enferma con el tiempo, nos lleva a una relación de pareja de poca expresión de emociones y de una relación de pareja únicamente de hombre proveedor, proveedor de bienes, proveedor de cuestiones materiales. Vamos a ir a un corte, vamos a escuchar una melodía importante, interesante de música celta, para que podamos reflexionar acerca de estos planteamientos iniciales de masculinidades y diversidades. Road
Sugar sucky rocky sugar cune Sugar there is all the sucky love Is good ye into a morning song I wish I were on yonder hill Just there I'd sit and cry my fill And every tear would turn a meal I'll sell my rod Sugar ruin Sugar sucky oh, the sugar cube. Nuevamente continuamos en esta reflexión, en este análisis de las masculinidades, y estamos hablando de masculinidades, diversidades y sobre todo de las complejidades. Hay algo que quisiera replantearles y que quisiera que reflexionaran al respecto. Cuando hablamos también de masculinidad, también es necesario hablar de patriarcado. ¿Cómo se da el patriarcado a lo largo de la historia y cómo se da el patriarcado actualmente? Generalmente cuando hablamos de patriarcado estamos hablando de un sistema cultural, de alguien que ejerce el poder, alguien que impone, que somete, que domina. Estos patriarcados a lo largo de la historia y el patriarcado actual pues tiene varios matices, si bien es cierto cómo nos estamos asumiendo los hombres en la relación de pareja cuando tenemos hijos en cuestión de ser papás. ¿Cómo nos vinculamos con los hijos? ¿Cómo nos vinculamos con la pareja? ¿Dónde aprendemos esto? ¿De quién lo aprendimos? ¿Qué tan conscientes somos de nuestro vínculo con nuestros hermanos? Es decir, con nuestros hermanos de sangre. ¿Qué tan conscientes somos con nuestros vínculos desde ese patriarcado con nuestro papá o con nuestro progenitor? ¿Qué lugar tiene? Es decir, son una serie de vínculos, de estructuras que nos colocan en una relación compleja. ¿Qué es la complejidad? La complejidad es un entramado de situaciones dinámicas que se dan de manera simultánea y que por ende no tienen un resultado lineal esperado. Eso es lo complejo. Y así es nuestra sociedad. Así somos los seres humanos. Somos seres complejos, somos seres inacabados. Por lo tanto, la forma en cómo nos relacionamos es también compleja. Es decir, luego que habemos personas que somos más complejas que otras, que somos a lo mejor más complicadas, ¿no? Y de ahí la complejidad también de la relación de pareja, porque cómo nos vinculamos los hombres ante nuestra pareja, cómo nos vinculamos los hombres ante las mujeres. Cada uno tenemos por rol de género y por condición de vida una educación diferente, una historia de vida diferente, donde hay coincidencias y hay diferencias, y esas coincidencias y esas diferencias cuando se chocan, pues evidentemente vienen los problemas. Entonces regresamos a este punto que sí me interesa abordar sobre la complejidad del patriarcado. ¿Cuáles son las pautas que la sociedad nos impone y nos exige ante este patriarcado? Pues es muy similar a lo que anteriormente estuve comentando respecto a las exigencias sociales de la masculinidad. Este patriarcado a veces tiene que ser un patriarcado de protectorado, de sumisión, de imposición y de poder. También en algunos contextos sociales tenemos un patriarcado muy hegemónico, donde el patriarcado es el que tiene no solamente una familia, una pareja, tiene más de una pareja, o tiene varias parejas y tiene hijos aquí, hijos allá, y esto inclusive es validado y legitimado socialmente como algo importante. Es más, se vanagloria de estas situaciones. Y pareciera que se vuelve como algo normal el hecho de tener un patriarcado dividido, fragmentado, donde hay una familia extensa que está fragmentada por hijos de sangre, otros
legítimos, otros no tan legítimos, donde hay una cuestión también de legalidad, donde hay una cuestión de inclusión. ¿Qué pasa con esos patriarcados donde hay hijos fuera de matrimonio, fuera de la relación de pareja? Es algo necesario de hablar, porque también recordemos que tenemos actualmente un alto índice de madres solteras. Consecuencia de estos patriarcados, consecuencia de estas masculinidades extremas, machistas, que buscan de alguna manera estarse legitimando su masculinidad y su machismo a partir de la sexualidad y la imposición. Y desde luego que, bueno, esto acarrea problemas sociales. El hecho de que haya una familia donde no hay una seguridad o un piso o sustento económico firme, pues acarrea situaciones diversas en cuestión del sustento familiar, de la búsqueda de calidad y satisfacción de vida. Es decir, todo lo que una madre soltera a veces tiene que pasar, no poniéndola en este lugar de víctima, sino lo difícil y lo complejo que es, sobre todo, sobrellevar la educación, el sustento económico y demás. De ahí que cuando hablo de la complejidad de la paternidad, es algo necesario, es algo urgente. En nuestro estado, en nuestro contexto inmediato, en nuestro contexto social en Querétaro, tenemos un alto índice de madres solteras, un patriarcado también muy diverso y con muchos matices. Me gustaría hablar, por ejemplo, de estos patriarcados que se dan en muchas comunidades y en muchos lugares y en muchas regiones del país, estos patriarcados a distancia, es decir, cuando los hombres de la comunidad, cuando los hombres de la ciudad o del pueblo tienen que emigrar hacia los Estados Unidos en la búsqueda de una mayor calidad de vida, en la búsqueda del sueño americano. ¿Cómo se dan estos patriarcados? ¿Quién educa a esos hijos? ¿Los abuelos? ¿Los hermanos? ¿Quiénes asumen de estos roles de patriarcado? Es algo interesante, en lo cual echar una mirada crítica, quizás echar una mirada reflexiva de cuáles son los nuevos paradigmas que debemos replantearnos ante un patriarcado actual. El título del programa es Masculinidades y Diversidades, lo que significa ser hombre hoy. Y de lo que significa ser hombre hoy es este patriarcado, de estos patriarcados donde hoy tenemos que compartir el poder, donde hoy tenemos que compartir el sustento económico, las responsabilidades sociales de la crianza de los hijos, las responsabilidades sociales de una educación con la pareja, con la mujer. Este es uno de los nuevos planteamientos que queremos hacer en el programa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es un programa donde estamos abiertos a la crítica, a la opinión, a la diversidad, es importante que nos replanteemos hoy en día hacia dónde queremos ir socialmente y replantear nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de masculinidad, nuevas formas de vínculos sociales. Nos hemos dado cuenta que también a lo largo del tiempo estos modelos hegemónicos de masculinidades, de esos hombres de gran virilidad, esos hombres de gran fuerza, esos hombres indestructibles que no expresan más que el poder, la fuerza y el enojo, esos modelos y esos referentes no nos han servido de poco. Quizás para muchos hombres es el escudo social que nos permite sostenernos ante un contexto a veces muy hostil, es decir, la forma en cómo nos manejamos en la sociedad, es decir, tengo dinero, le doy suficiente sustento económico a mis hijos, tengo esa frase trillada de darle a los hijos una buena escuela, donde pues esa buena escuela, ¿cuál es? Pues puede ser muchas o puede ser ninguna. Es decir, ese acto de sobreempoderamiento que a veces tenemos los hombres respecto a la paternidad, a la masculinidad, nos lleva también a una lucha frenética de querer buscar un estándar y una calidad de vida y querer cumplir una meta que no nos lleva a nada más que a endeudarnos económicamente a veces, en tratar de buscar un estatus y una calidad de vida que no nos corresponde o que no nos es posible, y que entre mismos hombres y entre la relación que tenemos en la sociedad pues nos lleva a situaciones muy autodestructivas. Es importante que nos vayamos planteando cuáles son los nuevos paradigmas dentro de la masculinidad,
los nuevos paradigmas dentro de este patriarcado. Vamos a hacer un corte, vamos a escuchar música, vamos a reflexionar, vamos a darnos ese tiempo. Espero sus comentarios en Facebook, en Octavio Torres Núñez. Busquemos esta página, este vínculo. Posteriormente vamos a dar las páginas de la página web. Pero para mí, para ti, es importante que reflexionemos al respecto. Continuamos. If all you told was turned to gold, if all you dreamed was blue, imagine sky high above in Caribbean Maksavadin is megari O hi yulen la Nuevamente regresamos a este tema de las masculinidades y diversidades y estamos hablando sobre ese patriarcado actual y ese patriarcado de hace tiempo y cuál es el nuevo paradigma y el nuevo planteamiento que nos debemos hacer. Y precisamente en relación a este contexto que les estoy planteando, traje hoy 3 invitados, pero vamos a iniciar con los primeros 2. Tenemos aquí a 2 superhéroes. Tenemos al Capitán América y a Iron Man. ¿Por qué traigo estos juguetes? ¿Por qué traigo estos modelos de hombre? Porque precisamente el hablar de estos 2 personajes metafóricamente es hablar
del patriarcado y de la masculinidad hegemónica que nos marca la sociedad actual. ¿Qué busca y qué nos exige la sociedad actual? Ser hombres fuertes, hombres con capacidades sobrenaturales, hombres con una alta virilidad, con una fuerza y con un poder indestructible. Y curiosamente, los que ya tenemos más allá de 30, 40 años, seguramente nos podemos dar cuenta con mucha claridad cómo los personajes de los superhéroes que nos marcan una sociedad hegemónica como es la estadounidense, el modelo de hombre ha ido cambiando. Recordemos cómo era Superman hace 20 años, cómo era el traje y la estructura de Superman y cómo es actualmente. Lo mismo estos personajes. Y si bien es cierto, pudieran ustedes reflexionar y pensar, ¿y cómo es que se le ocurrió llevar estos muñecos, estos juguetes ahí? Pues sí, precisamente. Es una forma de educar, es una forma de crear una nueva cultura a través del juego. Es decir, estamos en una economía de consumo, estamos en una economía capitalista, donde hay modelos y hay referentes y hay patrones a seguir. Y la masculinidad hegemónica, es decir, lo que determina y lo que predetermina, es ese hombre modelo, ese hombre de gimnasio, ese hombre que tiene una capacidad económica impresionante. Y estos superhéroes son la vil imagen y el vil ejemplo de lo que la sociedad actual nos refiere. Y habría que pensar también en esa feminidad hegemónica, esa modelo tipo Barbie, esa modelo con un cuerpo delgado, con una estética y con un perfil físico muy estilizado. La pregunta es, ante esta masculinidad hegemónica avasallante, ¿y todos los hombres y también las mujeres que no estamos dentro de este patrón hegemónico, dónde quedan? Esos hombres delgados, chaparritos, gorditos, esos hombres a lo mejor que tienen una complexión física diferente a estos superhombres, a estos superhéroes. ¿Qué pasa con esos hombres que son niños o adolescentes, que su expectativa de vida y su situación económica es muy diferente a lo que nos marca una telenovela o una narconovela, que ya entraremos más adelante, cómo es que también la masculinidad puesta en el fenómeno del narcotráfico nos ha llevado a un machismo y a una violencia incontrolable. Esta masculinidad hegemónica también es una masculinidad agresiva, es una masculinidad excluyente. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente estamos en una sociedad de consumo donde las tallas de ropa, donde la forma de vestir, donde la forma de vivir y de actuar y de convivir nos marca un único patrón determinado. ¿Qué es lo que vemos en las películas? ¿Qué vemos en las revistas? Que bueno, hoy cada vez las revistas o las impresiones están tendientes a desaparecer. ¿Qué es lo que vemos en la misma red? Pues son cuerpos irreferentes y modelos muy estéticos, modelos muy atléticos. Tenemos un referente importante. Ahorita recuerdo lo que es este jugador famoso que es Cristiano Ronaldo. Es un hombre atlético, es un hombre de una complexión física agradable, es un hombre guapo, es un hombre que tiene un poder económico impresionante y una serie de habilidades físicas impresionantes, y se le ha reconocido, pero es un referente para muchos niños, o un Lionel Messi, o un Zinedine Zidane, David Beckham. Puedo decir muchos referentes de hombres o de superhombres que nos dan una pauta a seguir. En este modelo hegemónico también tenemos un referente interesante, que es el fenómeno de los hombres que le llaman metrosexual. ¿Qué es un hombre metrosexual? Es un hombre que se ocupa mucho de su apariencia física, de su cuidado físico, y a veces que muestra también tendencias de formas de ser que pudiéramos pensar ante la vista de algunos muy andróginas o muy ambiguas.
Con esto no quiere decir que todos los metrosexuales o un hombre que tiene este referente de metrosexual sea un hombre homosexual o afeminado. Sí quiero ser muy claro en esto porque para mí la diversidad sexual es una parte muy importante y que vamos a abordar en su momento. Y no quisiera entrar en una polémica de exclusión. Al contrario, quiero entrar a un mundo de inclusión, donde en su momento hablaremos al respecto. Y volviendo a esta masculinidad hegemónica, ¿qué pasa con esos referentes de hombres de comunidad que no cumplen este patrón? Es decir, la gente de campo, el campesino, el indígena. ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo lo integramos socialmente? ¿Cuál es su estatus de hombre a nivel social? ¿Qué referente y qué lugar le damos? El trabajador, el obrero, el taxista, el chofer, muchos hombres que encontramos día a día en la calle y que están a nuestro lado y con los cuales convivimos, y a partir de esa complejidad de hombres pues se construye una sociedad y se constituye un país. Son millones de hombres los que quedan excluidos. Y ya no digamos, ante esta masculinidad hegemónica, y hago un paréntesis fundamental, ¿qué pasa ante esta masculinidad hegemónica avasallante ante los hombres que viven y tienen alguna discapacidad? ¿Alguna discapacidad motriz? ¿Alguna discapacidad visual? ¿Alguna discapacidad que los haga ser diferentes física o emocionalmente al resto de la sociedad? Donde la discapacidad, si bien es cierto, ha tenido un avance importante con la integración y la inclusión social, pero ya habrá momento, y lo toco aquí y se lo pongo a ustedes como una reflexión. ¿Qué pasa con la masculinidad de esas personas que viven la discapacidad? ¿Cómo viven sus relaciones de pareja? ¿Cómo viven sus vínculos sociales con otros hombres? ¿Cómo viven sus vínculos sociales con los hijos, con la familia, con la misma sociedad? ¿Son incluidos? ¿Son excluidos? ¿Cómo son vistos? Si bien es cierto, como ya lo mencioné, estamos en una sociedad cada vez más tolerante en algunos aspectos, pero también estamos en una sociedad también más excluyente y más radical. Nuestro planteamiento y nuestra invitación el día de hoy es: hagamos de esta masculinidad una masculinidad más consciente, una masculinidad más sensible, una masculinidad donde los hombres nos demos la oportunidad de sentir, nos demos la oportunidad de expresar emociones, nos demos la oportunidad de sentir y expresar sentimientos, y te des la oportunidad de llorar y de reír sin que tengas el miedo a ser criticado. Vamos a un corte comercial y un corte musical, un corte musical, y hemos escogido diferentes piezas musicales para que las reflexiones en su contenido y te involucres y construyamos un nuevo discurso de la masculinidad en México. Para jugar contigo a menos de una cuarta de tu ombligo, a mancharte de tarta los ligueros. Era usted, ya eyaculé, ya eyaculé. ¿Ya? Ay, negra, si tú supieras, anoche te vi pasar y no quise que me vieras. A él tú le harás como a mí, que cuando no tuve plata te corriste de bachata sin acordarte de mí. Songoroco, songo, songome. Vístete de enfermera, corazón, que estoy malito. Juégate un polvo al trivial del amor. Me llevas de ventaja 2 quesitos. No hace falta permiso para rodar desnudos por el piso como 2 sordomudos, sin otro paraíso que el que mi lengua invoca a las puertas del cielo de tu boca. Era usted, ya eyaculé. ¿Ya? Ya eyaculé. Mamatón.
Seremba, serembeco, seremba. El negro canta y se ajuma, el negro se ajuma y canta. El negro canta y se va. Tamba, 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 tamba del negro que tumba, tumba del negro, caramba, caramba que el negro tumba. Yamba, yambo, yambambe. Ya eyaculé. Ya eyaculé. ¿Ya? Comadre, los duelos son menos duelos con risas y los ardores con visas y los licores con... La viajera que quiso enseñarme a besar en la Garda Austerlitz, primavera de un amor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente iniciamos con esta parte de las masculinidades y diversidades. Continuamos. Estamos hablando de la masculinidad hegemónica y de esa masculinidad también excluyente. Para ir concretando nuestra reflexión y nuestra crítica hacia la masculinidad de hoy en día, ¿qué nos ha llevado a esta masculinidad? A una masculinidad de violencia hacia la mujer. Hacia una masculinidad excluyente de otros hombres. ¿A qué hombres me refiero? A los hombres que no piensan igual, que no sienten igual y que no desean igual que los heterosexuales. Es decir, a una homofobia contra los hombres del mismo sexo, que tienen el gusto sexual por una persona igual. Nos ha llevado a guerras de competitividad, de competencia económica, nos ha llevado a la competencia del poder a partir del narcotráfico, de la violencia, del poder por el poder. Les quiero comentar en este último bloque de los temas que vamos a estar desarrollando. Nuestro siguiente programa es la masculinidad dentro de un contexto social. También los temas que vamos a seguir abordando es las masculinidades excluidas. Y también es importante retomar la voz femenina de la masculinidad. ¿Qué opinan las mujeres de los hombres? Es importante y necesario que no nos polaricemos en la reflexión de quedarnos, es que ahora vamos a tirarle a las mujeres, es que ahora van a hablar en contra de las mujeres, es que siempre los hombres son los que acaparan la atención, los que acaparan las opiniones. Eso ya lo sabemos. Precisamente este programa lo que busca es buscar puntos de equilibrio, buscar puntos de equidad donde podamos cohabitar y compartir espacios sociales y de convivencia hacia una sociedad y hacia un vínculo de mayor armonía y de mayor convivencia. No quisiera llamar a mayor vínculos de felicidad porque sabemos que a veces hablar de felicidad es una cuestión tan utópica y a veces tan controvertida que, pues bueno, finalmente es una cuestión demasiado efímera. Pero sí podemos hablar de un vínculo de la masculinidad y de la feminidad con mayor equidad de género y con mayor respeto. Yo quisiera que todos los que nos están escuchando actualmente y los que tal vez en un post nos van a escuchar, virtieran sus opiniones a través de la página de Facebook de Lucero del Mediodía Online, a través de la página de Octavio Torres Núñez, ya sea a través del inbox o a través del muro, donde podamos compartir ideas y compartir experiencias acerca de la masculinidad. También un tema fundamental que vamos a retomar dentro de esta masculinidad, es un tema necesario, hablando de equidad, hablando de tolerancia, es
¿Y qué pasa con la masculinidad en la política? Actualmente en nuestro país estamos cercanos a una época electoral, estamos ya dentro de una época electoral. Y si bien es cierto, las leyes electorales nos marcan mayor equidad de género en cuanto a la inclusión de la mujer en una cuestión, en un contexto político, lo cierto es que los hombres seguimos acaparando esos contextos. La realidad es que también muchas mujeres no les interesa o no quieren abordar cuestiones de política, cuestiones de poder, cuestiones de decisión. Y basta mirar actualmente cómo las campañas políticas están llenas de figuras de hombres, de figuras de poder, donde también la sociedad está harta. El planteamiento y la crítica es: estas masculinidades hegemónicas de poder en la política, estas masculinidades hegemónicas de poder económico, ¿nos han servido estos modelos? ¿Estas masculinidades de patriarcado nos han servido? Habría que replantearnos otro tipo de masculinidades. Habría que replantearnos la construcción de otro tipo de masculinidades. Lo que desde el discurso social podemos llamar la deconstrucción, es decir, de construir algo, deshacer algo para volverlo a construir. Estamos en una sociedad compleja, por eso el tema también hoy es la complejidad. Y yo te quiero dejar esta reflexión y que pienses en esa diversidad de masculinidades en las cuales convivimos hoy en día y cuál es tu rol dentro de esa masculinidad. Si eres mujer, con mayor razón, observa las masculinidades de los hombres que están a tu lado, sea tu pareja, tu papá, tus hijos, cómo estás educando las nuevas masculinidades de tus hijos. Cuando a lo mejor por cuestión de moda, por referente, por impulso emocional, por muchas razones, eliges comprar un muñeco, una película, un videojuego que tiene estos referentes. Ya habrá momento en que reflexionemos acerca de la masculinidad y las masculinidades puestas en los videojuegos. ¿Te habías puesto a pensar en eso? ¿Y qué influencia y qué impacto tienen en tus hijos y en las relaciones? ¿Qué construcciones de hombres estamos haciendo? Quisiera despedirme con una reflexión importante. ¿Qué tipo de masculinidad quieres construir socialmente hoy? ¿A qué te comprometes? ¿Qué estás dispuesto a hacer, hombre y mujer? La